Mariátegui llegó a una Europa que se encontraba en plena ebullición. Las consecuencias de la Gran Guerra se sentían por doquier: ciudades destruidas, desempleo, protesta popular y organización obrera. Las clases dominantes temían que la Revolución Rusa se extendiera por toda Europa y en los países derrotados crecía el afán de revancha. De esta combinación se originaría la reacción y la contrarrevolución, el fascismo. Se trata de una civilización que, a pesar de todo su avance, a pesar de toda su promesa de progreso, acababa de atravesar por la peor guerra de toda la historia humana, la Primera Guerra Mundial, y que además, justamente, a partir del año 17, no exactamente en su centro, pero ahí nomás, en su periferia más próxima, estaba viendo suceder la primera revolución socialista de la historia contemporánea, la Revolución Rusa. Por la cual Mariátegui siempre tuvo admiración. Efectivamente, ¿no? Desde el comienzo mismo, desde el 17, ¿no? Incluso hay una polémica ahí con El Comercio, porque él escribe artículos elogiosos de la Revolución Rusa, y El Comercio pues denuncia esto, ¿no? Y los acusa, contesta, ¿no? Bolcheviquis, ¿no? Los acusa de ser bolcheviquis. Y Mariátegui responde con un artículo cuyo título es justamente Bolcheviquis aquí, ¿no? Y hace una defensa más emotiva y literaria que política, digamos, y termina con una frase que a mi manera de ver es emblemática, ¿no? Bolcheviques sí, y bien bolcheviques, pero peruanos también y bien peruanos, ¿no? Un poco definiendo esta identidad que está en construcción, ¿no? Y que va a ser un poco su marxismo original, ¿no? No era marxista en ese momento, en ese sentido estricto del término, pero su simpatía por el acontecimiento de la Revolución Rusa lo predisponía a una lectura favorable del marxismo que básicamente va a desarrollar en Europa entre el 19 y el 23. Durante los 3 años y medio que permaneció en Europa, Mariátegui fue testigo excepcional de las luchas obreras en el norte italiano y del surgimiento de los consejos de fábrica en Turín. Ingresa a un círculo de estudios vinculado al Partido Socialista Italiano, donde inicia su formación marxista, y asistió al Congreso del Partido Socialista Italiano, donde el ala izquierda se escinde formando el Partido Comunista Italiano. Junto a otros peruanos en Europa, César Falcón, Carlos Roe y Palmiro Maquiavelo, funda la primera célula comunista peruana. Durante sus años en Europa, completó sus años de formación política e intelectual, y su socialismo juvenil adquirió un claro significado doctrinal: el marxismo. Como señalara Alberto Flores Galindo, para Mariátegui el marxismo fue sinónimo de bolchevismo, es decir, de revolución, entendida como pensamiento crítico y libre. A principios de 1923 regresa al Perú acompañado de su esposa Ana Chiappe y de su hijo Sandro. Mariátegui tiene varios proyectos en mente que se resumen en un gran propósito: organizar al naciente socialismo peruano. Para ello retoma el contacto con el movimiento obrero y estudiantil que en ese entonces se expresaba en las universidades populares González Prada, organizadas y dirigidas por Víctor Raúl Haya de la Torre. Allí dicta un ciclo de conferencias que llevaba por título Historia de la crisis mundial, en donde Mariátegui diserta sobre la situación europea y mundial, con abierta simpatía por el marxismo y la Revolución Rusa. Es cuando él llega de Italia, que él viene con un discurso respecto a las mujeres totalmente diferente, y viene además casado con Anita Chiappe, que fue una mujer que jugó un papel muy importante en su vida. Al parecer, por la carta, por el poema que le escribe Mariátegui, La vida a ti de vida, hay un impulso de atracción inmediato. Ana Chiappe es una mujer muy hermosa, tiene un rostro muy lindo. Es una Madonna toscana, realmente. Tiene un rostro con mucha serenidad. Y yo imagino que conoció a Mariátegui en un contexto de todas maneras particular, en el sentido que de todas maneras ella siempre me contaba, el tiempo que la conocí, le dice: pero ¿por qué te casaste con Mariátegui? ¿Por qué te gustaba? Y lo único que decía, pero era una mujer con ideas, de palabras muy breves, pero siempre claras y siempre geniales. Me decía: ¿pero cómo me voy a casar con él si un tipo era un hombre único? Era pues un tipo que se notaba que iba a trascender, un tipo que irradiaba
una energía y una excepcionalidad como persona, ¿no? Increíble, ¿no? Hay una apuesta ahí de amor, ella en una situación de precaria, económica, apoya totalmente la dedicación absoluta y la vocación de Mariátegui de transformar el Perú. Luego de las protestas contra la consagración del Perú al corazón de Jesús, promovida por el gobierno de Leguía y que ponía en cuestión la libertad de cultos establecida en la Constitución, Aya de la Torre es deportado, por lo cual Mariátegui asume la dirección de la revista Claridad, con el fin de publicar y divulgar la literatura obrera. Realmente fue una persona precoz porque la obra que deja, la manera de pensar el país que deja, como metodología, digo, es excepcional y muere a esta edad tan corta, ¿no? Yo suelo decir en mis clases que otra hubiera sido la historia peruana si Aya y Mariátegui hubieran tenido tiempo de conocerse, si hubiera vivido Mariátegui el tiempo que vivió Aya, es decir, si hubiera habido una interacción entre quienes marcaron la reflexión innovadora, crítica de la historia peruana, y en el caso de Mariátegui de pensar su reflexión del Perú como nación. En mayo de 1924 sufrió una crisis de su enfermedad infantil, por lo que para salvarle la vida tuvieron que amputarle la pierna derecha, quedando confinado a una silla de ruedas. Ese mismo año comenzó a colaborar con la revista Mundial con la serie Peruanicemos al Perú, dedicado a los diversos temas y tópicos nacionales de entonces. Al año siguiente fundó la casa editora Minerva y publicó su primer libro, La escena contemporánea. Cuando el doctor le dice que le va a amputar la pierna, los familiares de Mariátegui se oponen a que le amputen la pierna. Piensan que estamos hablando de 1925 y la que realmente se impone para que le amputen la pierna es la esposa. En esa célebre discusión que hay en el momento que lo van a operar a Mariátegui, contado por el médico que lo opera, ¿no? Cuando ella dice, yo soy la madre de sus hijos, yo soy la esposa, ampútele la pierna, doctor, porque era la única posibilidad que viviera. En septiembre de 1926 apareció el primer número de la revista Amauta. Se trataba de una revista amplia en donde se combinaban de manera polémica indigenismo y vanguardia, que para los escritores, poetas y artistas de entonces no eran proyectos necesariamente contrapuestos. Amauta se constituyó en un punto de encuentro y debate de diversas corrientes de pensamiento, donde confluían escritores peruanos, latinoamericanos y europeos, que alcanzó una difusión que pocas revistas peruanas han logrado. La obra pues monumental que significó la revista Amauta, ¿no? De lejos la revista político-cultural más importante de la historia peruana, no solo de esas décadas. ¿Por qué dices eso? Por la calidad, por la amplitud, por la capacidad de convocatoria que tuvo esta revista y por la difícil pero lograda síntesis entre las dimensiones políticas y estéticas, ¿no? Teóricas y plásticas que tiene la revista, ¿no? Es muy fácil hacer una revista juntando artículos o pasando la voz a los amigos, ¿no? Es mucho más difícil hacer una revista que, como poco presuntuosamente lo dice José Carlos en la presentación del número 1, se conviertan en una revista histórica, ¿no? Quizás en un exceso. Él tenía esta suerte de... Le quedaba algo de Valdelomar, ¿no? En varias de sus expresiones, ¿no? No hay que ser muy avistado, decía él, para darse cuenta que al Perú le nace una revista histórica. Y efectivamente le nació una revista histórica, ¿no? Entonces, cuando uno toma la revista... 32 números, ¿no? 32 números, efectivamente, ¿no? Y, por ejemplo, el número 17, que es el número en el cual él declara que esta revista ya no es más una revista de crítica simplemente, sino es una revista socialista. Y se da cuenta que en esta revista socialista, junto con su artículo en defensa del marxismo, nos encontramos con cuadros de Sabogal, poesías de Martín Adán, poesías de Peña Barrenechea, ¿no? Su célebre texto El cinema de los sentidos puros, y nos encontramos con artículos, con fragmentos de la novela Matalaché, de Enrique López Alújar, todo en la misma revista. Y cuando si yo te pidiera que compararas con Caretas,
¿Qué dirías? No, pues, no tiene punto de comparación. ¿Por qué? Porque Caretas está mucho más centrada en la coyuntura, es básicamente sobre los eventos políticos, tiene un trato cultural como una sección, ¿no? Y no es un tema eje de la revista. Tú a través de Caretas difícilmente te enteras de cuáles son las últimas novelas que se han publicado en Europa y por qué son relevadas, o cuáles son los últimos poemas, no los poemarios, sino los poemas que se están escribiendo en este país, y menos aún de los grandes debates de ideas que están en curso en el mundo. Todo eso tú te podías enterar en 1926 en Lima. Ingresa a la página web www.sucedioenelperú.org, donde encontrarás a las 20 nominadas. Selecciona 5 candidatas y vota por ellas. Mujeres peruanas. A fin de año conoceremos quién es la mujer más importante para la historia de nuestro país.